Código Civil de Guatemala. Capítulo 4. Registro de la propiedad horizontal. Artículo 1195. La propiedad horizontal deberá inscribirse formando tantas fincas separadas como pisos o unidades tenga la edificación. El testimonio de la escritura que origine la primera inscripción del edificio deberá acompañarse de una copia de los planos del mismo y los planos de cada unidad o piso. Artículo 1196. Los planos deben detallar la situación, dimensiones y colindancias del terreno, así como una descripción del edificio, incluyendo sus servicios de agua, electricidad y cualquiera otros de que goce, y descripción de cada piso o unidad, su situación, colindancias y datos que sean necesarios para identificarlos. Artículo 1197. La inscripción del edificio como finca matriz se debe practicar en la finca con cuyo número aparezca inscrito el terreno. Artículo 1198. Cada piso, departamento o habitación que reúna los requisitos que establece este código se debe inscribir como finca independiente de la finca matriz, y cada una de las nuevas fincas debe tener notas marginales de mutua referencia. Artículo 1199. La inscripción del edificio en la finca matriz ha de expresar las circunstancias que para toda inscripción señala el artículo 1131, en cuanto fueren aplicables. Artículo 1200. En la inscripción deben expresarse los elementos comunes a favor del o de los que resulten ser titular o titulares del edificio total, y en su caso, de los que correspondan a cada piso, departamento o habitación en la proporción respectiva. Artículo 1201. Al inscribirse un piso, departamento o habitación, se deben expresar las mismas circunstancias que indican los artículos anteriores. En cuanto a la parte que en los elementos comunes generales o limitados, en su caso, corresponde a los titulares, el registrador hará una breve referencia al asiento de la finca matriz en que aparezcan inscritos. Artículo 1202. Para que cada piso, departamento o habitación pueda inscribirse independientemente de la finca matriz, es indispensable que se encuentre terminada su construcción, lo que deberá acreditarse mediante constancia extendida por la respectiva municipalidad o por el profesional director de la obra, lo que el notario insertará en el instrumento público que corresponda. Cuando la construcción no estuviere concluida, la inscripción tendrá carácter provisional y se convertirá en definitiva a solicitud del interesado, acompañando la constancia a que se refiere el párrafo anterior. Artículo 1203. La parte proporcional o porcentaje de los elementos comunes que corresponda al titular de cada piso o unidad se entiende transmitida o grabada conjuntamente con éste, sin necesidad de inscribir dicha transmisión o gravamen de la parte proporcional de esos elementos en la finca matriz. Artículo 1204. La adición de nuevos pisos o la adquisición de nuevas porciones de terreno colindantes efectuadas por la totalidad de titulares para que formen parte de los elementos comunes del edificio, se ha de inscribir en la finca matriz, con la cual deben unificarse las nuevas parcelas adquiridas. Artículo 1205. La cancelación total o parcial de gravámenes que afecten el edificio en general y las anotaciones preventivas que hagan referencia expresa al edificio o a los elementos comunes del mismo en su totalidad se deben practicar en la finca matriz, dejando anotación marginal en las fincas filiales. Capítulo 5. Otros registros especiales. Artículo 1206. Las inscripciones de que trata este capítulo deberán hacerse con los requisitos que se exigen para toda clase de inscripciones, en cuanto fueren aplicables y se anotaran al margen de la inscripción de cada uno de los inmuebles que afecten. Artículo 1207. Los buques y naves aéreas, canales, muelles, ferrocarriles y otras obras públicas de índole semejante y los derechos reales que los afecten
deberán inscribirse en el registro central de la propiedad en los libros destinados a tales bienes. Artículo 1208. La inscripción de cada una de las obras mencionadas la hará el registrador a la presentación de la escritura constitutiva de la concesión o contrato, debidamente aprobado. La primera inscripción deberá expresar la naturaleza y descripción de la obra y todo lo que ella comprenda como necesario para su existencia o explotación, de conformidad con los términos y condiciones de la concesión legalmente aprobada. Artículo 1209. Si la inscripción se hace durante la construcción de la obra pública, podrá adicionarse o rectificarse al concluir la obra o terminar cada una de las secciones, presentando al efecto certificación auténtica en que conste que el funcionario competente se da por servido de la obra o de la sección que se pone al servicio público. Artículo 1210. En cuanto el concesionario adquiera en forma legal el terreno para la construcción de ferrocarril, canal, muelle u obras de la misma índole, se inscribirán los títulos de la adquisición en la forma prevenida en el artículo 1208. Artículo 1211. Las estaciones, almacenes, presas, puentes, acueductos y demás obras que constituyan parte integrante de la vía o canal, como necesarias para su existencia o explotación, no requieren inscripción separada, sino que se incluirán en la inscripción general de la obra, pero las fincas rústicas o urbanas que adquiera la compañía concesionaria y que estén separadas de la vía o canal deben inscribirse separadamente con las condiciones y requisitos que exige la ley. Artículo 1212. El dominio del Estado sobre los hidrocarburos naturales en sus diferentes condiciones, los carbones minerales y las sustancias minerales metálicas que se encuentran en el subsuelo, es inalienable e imprescriptible y deberá inscribirse con tales requisitos en un libro especial, formando un inmueble separado del fundo en cuyo subsuelo se encuentre ubicado el yacimiento o la mina respectiva. En la inscripción de dicho fundo se anotará la desmembración del dominio del subsuelo y en la nueva finca que se forme a favor del Estado se expresarán el número, folio y libro de la finca en cuyo subsuelo se formó el nuevo inmueble. Artículo 1213. El dominio útil de los hidrocarburos, carbones minerales y minas se inscribirá en el mismo libro a favor de los concesionarios, con las condiciones establecidas en el respectivo contrato que se hará constar en escritura pública y asimismo se inscribirán las transferencias de dominio y derechos reales que los afecten, que se regularán por las prescripciones comunes. Artículo 1214. La inscripción de un bien mueble identificable se hará en libro especial a la presentación de la escritura o documento legalizado o copia legalizada de los mismos, en que conste la transferencia de dominio y con los requisitos que además establece el reglamento del registro. Artículo 1215. La primera inscripción de un buque o nave particular será de propiedad del mismo. Para extender esta inscripción, deberá presentarse la escritura de propiedad y copia certificada de la matrícula del buque extendida en la forma legal. El cambio de matrícula se hará constar en nueva inscripción. La primera inscripción de propiedad del buque contendrá la descripción del mismo, expresando las circunstancias que sirvan para identificarlo. Título 3. De los registros y de los registradores. Capítulo 1. Establecimiento de inspección de registros. Artículo 1216. El registro de la propiedad de la zona central, con sede en la ciudad capital, tendrá a su cargo el registro de las demás zonas que no lo tengan propio y como registro general el control y vigilancia de los demás registros de la propiedad. Artículo 1217. La inspección de cada registro la tendrá a su cargo el juez de primera instancia de lo civil, designado anualmente por la Corte Suprema de Justicia, si fueren varios los jueces del departamento en que tenga su sede el respectivo registro.
Artículo 1218. Los jueces de primera instancia visitarán el registro de su jurisdicción para darse cuenta de la marcha de la oficina, del estado en que se encuentren los libros y archivos del mismo registro y de la actividad y competencia del personal. Extenderá acta en que haga constar sus observaciones y si el despacho se encuentra al día o si sufre retraso, enviando copia de la misma acta de la Corte Suprema de Justicia para que, si fuere del caso, dicte las medidas que estime convenientes. Artículo 1219. Si los jueces notaren alguna falta de formalidad por parte de los registradores en el modo de llevar el registro o en el arreglo de los documentos que a él corresponda, dictarán las disposiciones necesarias para corregirlas y, en su caso, sancionarán a los registradores en la forma que establece este código. Capítulo 2. Libros que deben llevarse en el registro. Artículo 1120. En los registros es obligatorio llevar los siguientes libros principales. 1. De entrega de documentos. 2. De inscripciones. 3. De cuadros estadísticos. Y 4. De índices por orden alfabético de apellidos de los propietarios y poseedores de inmuebles. Artículo 1221. El registrador llevará, asimismo, los libros que sean necesarios para las inscripciones especiales y los demás que determine el reglamento del registro. Los libros podrán ser electrónicos o físicos. El registrador queda facultado para innovar progresivamente los controles y sistemas de operación, implementando toda clase de programas, técnicas y procesos para efectuar, formalizar y ejecutar todas las operaciones registrales, utilizando para ello medios informáticos, computarizados, digitales, magnéticos, electrónicos, de teleproceso y de cualquier otra naturaleza, de acuerdo a las posibilidades económicas y conforme a las normas de seguridad establecidas y aprobadas por el registro. Artículo 1122. Los libros de los registros serán públicos. No se sacarán por ningún motivo de la oficina del registro, donde se mantendrán con todas las precauciones necesarias para su conservación y seguridad. Las diligencias judiciales y extrajudiciales que exijan la exhibición de dichos libros se practicarán precisamente en la misma oficina. Artículo 1223. Solo harán fe los libros del registro llevados legalmente. Artículo 1224. Los libros que se encuentren destruidos o deteriorados de tal manera que sea difícil su consulta, serán repuestos bajo la responsabilidad del registrador, previa autorización judicial. Hecha la transcripción, el registrador cerrará el nuevo libro con una razón, en que haga constar estar confrontadas y conforme con el original todas las partidas transcritas. Capítulo 3. De los registradores. Artículo 1225. Cada registro estará a cargo de un registrador propietario, nombrado por el Presidente de la República, mediante acuerdo gubernativo a través del Ministerio de Gobernación. Su permuta, traslado o cesación serán acordados en la misma forma. Cada registro podrá contar con uno o varios registradores auxiliares, designados por el registrador propietario bajo su responsabilidad, quienes firmarán las razones, documentos, asientos, inscripciones, anotaciones y cancelaciones que determine dicho funcionario. Cada registrador auxiliar tendrá las mismas calidades del registrador propietario. Estará sujeto a las mismas limitaciones y garantizará las responsabilidades en que puede incurrir, con hipoteca o fianza. El registrador propietario fijará el importe de la garantía, conforme al criterio y límites a que se refiere el artículo 1128 de este Código. Artículo 1226. Para ser nombrado registrador de la propiedad, se requiere ser guatemalteco de origen, notario y abogado colegiado activo. Artículo 1227. El cargo de registrador es incompatible con el ejercicio de los profesionales de abogado y notario
y con todo empleo o cargo público. Artículo 1228. Los registradores, antes de entrar a ejercer sus cargos, garantizarán las responsabilidades en que pudieren incurrir, con hipoteca o fianza. El Ministerio de Gobernación fijará el importe de la garantía atendiendo a la importancia del registro entre 1,000 y 10,000 quetzales. Artículo 1229. La garantía de que trata el artículo anterior no se cancelará, sino hasta un año después de haber cesado el registrador en el ejercicio de su cargo, salvo que hubiere pendiente alguna reclamación contra el registrador, en cuyo caso, la cancelación quedará sujeta a las resultas del juicio. Artículo 1230. Si la garantía fuere hipotecaria y quedare un saldo insoluto al rematarse el inmueble, el registrador responderá con sus demás bienes por dicho saldo. Artículo 1231. Los registradores enviarán al registrador de la capital durante el mes de enero de cada año un cuadro estadístico relativo al año anterior, que contendrá las enajenaciones y su precio, con separación de fincas rústicas y urbanas, los derechos reales impuestos sobre ellas y su valor si constare, las hipotecas, número de fincas hipotecadas, importe de los capitales asegurados con ellas y las cancelaciones verificadas. Artículo 1232. En el mes de febrero de cada año, el registrador de la capital enviará al Ministerio de Gobernación un cuadro con los datos estadísticos que deberán comprender todas las operaciones efectuadas en los registros de la propiedad. Los datos estadísticos se compilarán por dicho registrador en el libro respectivo. Artículo 1233. En cada registro habrá un registrador sustituto, de nombramiento del Ejecutivo, a propuesta y bajo la responsabilidad del propietario, para que haga las veces de éste en los casos de ausencia, enfermedad o incompatibilidad en el desempeño de sus funciones. El sustituto tendrá las mismas calidades que el propietario. Si excediere de un mes el tiempo de la interinidad, el sustituto deberá prestar garantía en los mismos términos que el propietario. Artículo 1234. El registrador sustituto hará las veces del propietario accidentalmente, cuando éste, su cónyuge o sus parientes intervengan en un documento inscribible o sea parte en el juicio de que proceda el mandamiento u orden para una inscripción o anotación. Cuando exista incompatibilidad en ambos registradores, el Ministerio de Gobernación designará, en cada caso, al notario que deba autorizar las operaciones. Artículo 1235. Los registradores no son parte de ningún litigio en que se ventile la validez o nulidad de una inscripción, excepto cuando se les deduzca responsabilidad por abusos de sus funciones o por defecto de una inscripción, y en los ocursos de queja. Artículo 1236. Quien por culpa del registrador aparezca en el registro indebidamente exonerado de alguna obligación o gravamen inscrito, quedará responsable de dicha obligación o gravamen, solidariamente con el registrador, y éste responderá además de los daños y perjuicios que por tales daños u omisiones se hayan causado. Artículo 1237. El juez de primera instancia, a cuya jurisdicción pertenezca el registro, será el competente para conocer de las demandas que por daños y perjuicios procedan contra el registrador. Artículo 1238. Las infracciones de esta ley o de los reglamentos relativos al registro cometidas por los registradores, aunque no causen perjuicio a tercero ni constituyan delito, serán castigadas con multas de 5 a 50 quetzales. La multa será impuesta por el juez del departamento a que corresponda el registro y sin más trámite que las diligencias necesarias para averiguar el hecho. Quedan al penado expeditos los recursos legales. El importe de las multas ingresará a los fondos de justicia. Artículo 1239.
Lo dispuesto en los artículos anteriores en cuanto a la indemnización de daños y perjuicios y sujeción a multas no obstará a la imposición de la pena que en caso de delito proceda conforme a las leyes. Artículo 1240. Cuando un registrador fuere condenado a la vez a la indemnización de daños y perjuicios y al pago de la multa, se pagarán de preferencia los primeros. Artículo 1241. Los registradores percibirán los honorarios que fije el arancel y costearán sin tasa alguna los gastos ordinarios de oficina que incluyen a la provisión y conservación de los libros del registro. Capítulo 4. Errores en los libros y su rectificación. Artículo 1242. Los registradores, antes de firmar y sellar los asientos del registro, cuidarán de revisarlos para salvar las palabras testadas o intercaladas. Artículo 1243. No podrán corregirse los errores u omisiones cometidos en los libros del registro con tachas o intercalando palabras entre líneas después de firmados los asientos. Artículo 1244. Los registradores no pueden rectificar sin consentimiento del interesado los errores materiales. Se entiende que hay error material cuando se han escrito unas palabras por otras, omitido la expresión de alguna circunstancia cuya falta no causa nulidad, o equivocado los nombres propios o las cantidades al copiarlas del título, sin cambiar por eso el sentido general de la inscripción, ni el de ninguno de sus conceptos. Artículo 1245. Los errores de concepto no pueden rectificarse sino por acuerdo unánime de los interesados y en defecto de tal acuerdo mediante resolución judicial que ordene la rectificación. Los errores de concepto cometidos en asientos de presentación o en anotaciones marginales pueden ser rectificados por el registrador cuando el asiento principal basta para que ellos sean conocidos. Artículo 1246. Se entenderá que se comete error de concepto cuando alguna de las palabras expresadas en la inscripción alteren o varíen su verdadero sentido. Artículo 1247. El registrador o cualquiera de los interesados en un asiento pueden oponerse a la rectificación que otros soliciten por causa de error de concepto, siempre que a juicio de aquellos el concepto que se supone equivocado esté conforme con el mérito del título a que el asiento se refiere. La cuestión que se suscite con este motivo se decidirá judicialmente. Artículo 1248. Los errores de concepto se rectifican por un nuevo asiento, que se extenderá mediante la presentación del mismo título ya inscrito, si el registrador reconoce su error o el juez lo declara, y en virtud de nuevo título, si el error ha sido cometido a causa de la redacción vaga, ambigua o inexacta del título primitivo, y las partes convienen en ello, o se declara así por resolución judicial. Siempre que se rectifique un error en virtud del mismo título antes presentado, son de cuenta del registrador los gastos y perjuicios que del error se originen. En caso contrario, pagarán los intereses los gastos de la nueva inscripción y los demás que la rectificación ocasione. Artículo 1249. Cuando los errores materiales o de concepto anulen una inscripción, no habrá lugar a la rectificación sino mediante declaración judicial. El asiento rectificado no produce efecto en ningún caso, sino desde la fecha de la rectificación, sin perjuicio del derecho de los terceros para reclamar de la falsedad o nulidad del título a que se refiere el asiento equivocado. Artículo 1250. Respecto a los detalles sobre el modo de llevar el registro, los registradores observarán las prescripciones contenidas en el reglamento del ramo.